¿Cómo estás, Herbert? Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal tu fin de semana? Todo tranquilo, doctor, todo bien. Ahí Qué nomás bien, voy. qué bien, qué bien. ¿Y usted cómo está, doctor? ¿Todo tranquilo? Sí, nomás ahí dándole duro a la vida y al trabajo. No nos Qué queda bueno, otra. doctor. Sí, porque Sí, ya esta semana pues se acaba septiembre. Ya la siguiente semana empezamos. Bueno, este viernes en realidad es marzo, ¿no? Ah, perdón, octubre. octubre. Sí, ya Ah, avanzando en el rápido. siguiente año. Sí, Y, bastante rápido. y ya va a empezar ya de nuevo noviembre y de nuevo Navidad y listo. Se acabó todo, Sí, doctor. prácticamente ya en 2 meses ya nos sorprende la Navidad, ¿no? Porque en diciembre ya es prácticamente vacaciones, todo es perdido. Karina, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Karina. ¿Cómo te ha ido en tu fin de semana, Karina? ¿Todo bien? Sí, todo bien, más bien tranquilo después de los exámenes. Sí, ¿no? Me imagino que debe ser una semana o 2 semanas de puro 2 semanas estrés. duras han estado, sí. Semanita de estrés, ¿no? Bueno, a ver, bueno, la clase de hoy. Wow, aquí está. Tenemos que avanzar el tema número 13, si no estoy equivocado, que habla de lo que es el procedimiento. Ah, no, es la unidad número 12. Si no estoy equivocado. A ver, creo que me he equivocado de, de número de tema. Sí, es la unidad número 13, en realidad, que habla sobre el procedimiento administrativo de saneamiento de tierras. Entonces, en esta clase vamos a ver cuál es el procedimiento que se debe seguir para iniciar los trámites del saneamiento, ya sea de manera simple, por medio del catastro o por el tema de lo que es el saneamiento de la dotación de tierras, ¿no? Las tres modalidades para el saneamiento, ¿ok? Bueno, supongo que van a ir ingresando poco a poco sus compañeros. Así que empezaremos. Denme un momentito. ¿Se ve la pantalla completa del PowerPoint? Perdón. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Ok, chicos. Entonces vamos a empezar con eso.
El procedimiento administrativo del saneamiento de tierras. Ok, entonces para hablar de lo que es el saneamiento de tierras, tenemos que entrar en lo que es legislación y todo lo que está plasmado en el decreto 29215 a partir de sus artículos 292, si no estoy equivocado, para adelante habla sobre lo que son las etapas del proceso de saneamiento agrario. Ok, entonces hay que basarnos en lo que dice el decreto reglamentario de la ley INRA 29215. El proceso de saneamiento de la propiedad agraria está comprendido en 3 etapas básicas. Tenemos una etapa preparatoria, una etapa de campo y una etapa de resolución y titulación. ¿Ok? La etapa preparatoria básicamente habla de un diagnóstico y todo lo que se refiere a la preparación de la documentación de los terrenos agrícolas que van a ser saneados. La etapa de campo básicamente se refiere a lo que son la inspección y lo que es la verificación de la función social o de la función económica social. Y finalmente la tercera etapa, la etapa de resolución y titulación, es, bueno, la parte formal escrita, ¿no? Es decir, al momento de terminar o de culminar todos los pasos previos, la Dirección Nacional del INRA saca una resolución de saneamiento y titula al propietario para que éste pueda ejercer su derecho y registrar en derechos reales y obviamente también esté dentro de lo que es el catastro rural. Entonces, empecemos con la primera etapa, la etapa preparatoria. ¿Okay? La etapa preparatoria, según el Decreto Supremo 29215, nos indica que en su artículo 291, que la etapa de inicio, la etapa preparatoria de saneamiento, se clasifica en 3 subetapas. La primera es el diagnóstico y el determinativo de área. La número 2 es la planificación y la número 3 es la resolución de inicio de procedimiento. ¿Ok? No nos olvidemos que toda esta etapa o todo este proceso de saneamiento se lo realiza ante la Dirección Nacional del INRA, al Instituto Nacional del INRA, la Dirección Nacional. Pero obviamente se puede hacer la solicitud en la dirección departamental de la cual tiene jurisdicción el terreno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Esta actividad consiste en una evaluación previa sobre las características de las áreas que van a ser objeto de saneamiento. Es decir, tenemos que hacer un mosaicado referencial de predios con antecedente en expedientes titulados y en trámites cursantes en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Qué es el mosaicado referencial? Es decir, tenemos que ir junto con la documentación que tenemos del terreno que queremos que sea saneado. Y al mismo tiempo, si nosotros tenemos antecedentes, ya sea de saneamiento previo o algún trámite cursante, con ese número que tenemos o ese papel o esa solicitud de saneamiento previo realizado anteriormente, el Instituto Nacional de Reforma Agraria saca el mosaiqueado, es decir, un plasmado general de cuál sería la situación legal de ese terreno. Después tiene que hacer un mosaicado de la información existente en la base geoespacial sobre las áreas clasificadas, áreas protegidas, uso mayor de la tierra, plan de uso suelo, mapa de valores, concesiones forestales, mineras, petroleras, servidumbres administrativas, etc. Es decir, una vez que tengamos los datos y la ubicación
del inmueble, el Instituto Geográfico Nacional, dependiente de los militares, es el que va a proveer esta información geoespacial sacada de los satélites que existen y dentro de la base de datos que tiene el Instituto Geográfico Militar. Dentro de esta base referencial, de esta base geoespacial, se encuentra todo lo concerniente al registro o al catastro rural o al catastro nacional que tenemos de lo que se refiere a las áreas protegidas, las áreas clasificadas, todo lo que son los terrenos agrícolas y demás. Distribución poligonal del área de saneamiento sí corresponde, es decir, se traza un polígono en el tema de lo que es el terreno y se ve cómo va a estar distribuido o qué es lo que está pidiendo en su solicitud la persona que quiere que se sanee ese terreno. Y identificación de presuntas tierras fiscales o de predios con incumplimiento de función económica social en el área objeto de estudio y la poligonización de estas áreas para su priorización. ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos previos se los tiene que realizar de acuerdo a los antecedentes y la información que se tenga de los predios agrarios que quieren ser saneados. Si no existe esa información, entonces hay que ver cómo se la puede sacar, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de los predios de expedientes titulados y los trámites cursantes, el Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene su base de datos, ¿cierto? Se puede sacar también una certificación de derechos reales o un historial de tradición de derechos reales para saber cuáles son los antecedentes titulares que se tienen. Se acude también al Instituto Nacional al Instituto Geográfico Militar para que éste pueda, en base a la información que se tiene, poder dar toda la información geoespacial existente sobre estas áreas y para ver si obviamente este terreno está dentro o fuera de áreas protegidas, tierras fiscales, etcétera. ¿Ok? Y obviamente también se va a identificar si es que terrenos aledaños o colindantes están cumpliendo con la función económica social o con la función social. ¿Qué más? Adopción de medidas precautorias previstas en el reglamento. Dentro de las medidas precautorias, no se olviden, está todo lo que son las hipotecas, el tema de lo que es las anotaciones preventivas, el tema de lo que son la prohibición de innovar, etcétera. ¿Ok? Entonces, también se basa en lo que es las medidas precautorias establecidas en el Código Procesal Civil. Entonces, se puede hacer uso de o solicitar medidas precautorias para los terrenos agrarios. Identificación de organizaciones sociales y sectoriales existentes en la normativa agraria. ¿Okay? Eso significa que cuando hablamos de que un terreno o una propiedad agraria que está a punto de ser saneada, está incluida dentro de lo que es una organización social, ya puede ser la Federación de Campesinos, un sindicato, etcétera. ¿No? Que tiene que haber una identificación a dónde pertenece ese terreno. Análisis de estrategias de comunicación, identificación y manejo de conflictos, que está en base a lo que es el reglamento que tienen las organizaciones sociales. Obtención de información relativa a registros públicos y otra que sea pertinente al objeto de trabajo. Es decir, no nos olvidemos que antes había personas que no registraban el título propietario en derechos reales. Simplemente los tenían en protocolos o en minutas de venta con reconocimiento de firmas. Los reconocimientos de firmas y los protocolos notariales, no se olviden que están
que son registros públicos y se encuentran en los archivos de los notarios. Entonces, esa información también podría ser usada para el tema de lo que es el saneamiento. ¿Ok? Todos los resultados de todos estos pasos que existen en el diagnóstico se van a expresar en un informe técnico legal junto con planos y anexos que establezcan las recomendaciones sobre la modalidad de saneamiento y los criterios para su determinación. Es decir, va a ser un saneamiento simple, va a ser un saneamiento por catastro, ¿cierto? Entonces, asimismo, dice sí, corresponde la aplicación del procedimiento especial de saneamiento sin más trámite. El trámite para la identificación de tierras fiscales o con incumplimiento de función económica social o saneamiento interno. Para la realización de esta actividad se podrá recurrir a imágenes satelitales u otros medios tecnológicos complementarios. ¿Ok? Entonces, este informe técnico legal va a sacar una recomendación de qué es lo que se tiene que hacer. Si el predio, por ejemplo, ya tiene un trámite anterior donde se refleja colindante, superficie ya establecida y lo único que se va a verificar es quién está pidiendo el saneamiento y cuál es el interés que tiene esa persona en que se sanee el terreno, entonces podría recomendar este informe técnico legal que se haga el procedimiento especial de saneamiento sin más trámite, es decir, mucho más rápido que todos los demás. ¿Ok? Todas estas actividades se encuentran regladas en el capítulo 2, las secciones 2, 3, 4 del Decreto Supremo 29.215. Cuando hablamos de medios tecnológicos complementarios e imágenes satelitales, bueno, nos referimos a que el Instituto Geográfico Militar obviamente tiene su base de datos y en caso, digamos, de que uno no pueda acudir al servicio o al Instituto Geográfico Militar, podría insertar algunas imágenes satelitales sacadas de Google Maps. No nos olvidemos que el Instituto Geográfico Militar también tiene el servicio de Google Maps y mediante satélite es que predomina, digamos, o saca toda la información de estos terrenos o superficies que van a ser saneadas y que se encuentran dentro del área rural. Ok, el segundo paso es lo que es la planificación dentro de la etapa preparatoria. El artículo 293 nos dice que la planificación consiste en la programación y organización de trabajo pertinente al área o polígonos, estableciendo cronogramas de trabajo, metodologías de mensura y logística necesaria. La planificación deberá estar en estrecha relación con las características de la zona o polígono y de las parcelas, considerando asimismo la superficie y cantidad de predios que conformarán cada polígono de saneamiento, previniendo el cumplimiento de los plazos dispuestos para las diferentes etapas o actividades de saneamiento. Entonces, en esta etapa de planificación, uno presenta un cronograma de trabajo con fechas preestablecidas para que se realicen las diferentes labores o los diferentes pasos a seguir. Lo más importante es el tema de la mensura, que es la medición. Y obviamente, ¿qué es lo que se va a usar para esta medición? ¿Cierto? Se va a realizar la inspección ocular a pedido de parte. ¿Qué más es lo que se va a realizar? Entonces, todo tiene un cronograma preestablecido que se tiene que presentar para el cumplimiento de esta parte. Esta planificación tiene que contar con la participación de las organizaciones sociales, sectoriales, autoridades administrativas, municipales y otras del área o polígonos. Es decir, todos los participantes dentro del proceso de saneamiento tienen que estar presentes dentro de esta etapa. Entonces, se tiene que coordinar con las diferentes
organizaciones sociales y demás, cuándo se va a realizar la inspección, se va a verificar si es que existe función social o función económica social y demás. Ok, ¿hay alguna pregunta o duda hasta acá? Muchachos. Doctor, no Doctor, me quedó claro qué era el mosaico, qué eran los mosaicos. Eh, el mosaico es como un plano en grande, es un plasmazo general que existe dentro de lo que es la parte de lo que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Es decir, te dan un plano general donde hay la información existente dentro de lo que es, ya sea de lo que se refiere la ubicación del inmueble. Y cuando hablamos del mosaicado de documentos, es un folder donde existe toda la documentación que tiene el INRA previo a que tú pidas el proceso de saneamiento, el saneamiento y la titulación de ese inmueble. ¿Okay? Entonces, muchas personas piensan que el INRA no tiene información previa sobre determinados inmuebles agrarios. Sin embargo, no nos olvidemos que el INRA ya ha estado realizando procesos de saneamiento en diferentes áreas. Entonces sucede que tu vecino ha realizado ya el proceso de saneamiento y ha sido titulado. Tú vas y crees que el terreno que tú tienes no tiene nada de antecedentes en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, pero sin embargo el sistema rebota. ¿Por qué? Porque en el título del vecino dice las colindantes y seguramente en los títulos que ha presentado de derechos reales en el historial también está los antecedentes que ha tenido, si es que ha sido un solo terreno, si ha sido dividido o no. Entonces ese es el mosaicado general, es un plasmazo general de todo lo que existe, es un pantallazo, a eso se refiere el mosaicado. Sea de títulos o sea de lo que es la superficie. No sé si te ha quedado claro esa parte. Ahora sí me quedó, doctor, gracias. Ok. Ok, una vez que transcurra la actividad que es de planificación, pasamos a la última etapa de la subetapa de la etapa preparatoria, que habla sobre la resolución de inicio de procedimiento. ¿Qué nos dice el artículo 294? La resolución de inicio de procedimiento será emitida por los directores departamentales del INRA y tiene por objeto instruir la ejecución del procedimiento de saneamiento e intimar el apersonamiento de propietarios y poseedores de un área o polígono, pudiendo dictarse simultáneamente con la resolución determinativa de área cuando operativamente sea posible o se trate de saneamiento a pedido de parte. Cuando se establezcan polígonos de trabajo, estos deberán especificar su ubicación, posición geográfica, superficie y límites. Que entonces, una vez emitida la planificación, el INRA, mediante sus directores departamentales, instruye que se ejecute el procedimiento de saneamiento. E intima, es decir, notifica a todos los vecinos, y no solamente de manera personal, sino también mediante medios de comunicación en el periódico, que se va a realizar el proceso de saneamiento de un área específica. ¿Para qué? Para que las personas tengan conocimiento y puedan oponerse a este proceso de saneamiento. Vale decir que si yo, por ejemplo, quiero realizar el saneamiento de un terreno agrícola que no es mío, ¿cierto? Porque lo encuentro abandonado, no está cumpliendo una función social y demás cosas. Es obligación del INRA notificar
a los presuntos interesados de este proceso de saneamiento. Dentro de los presuntos interesados, tal como se conoce dentro de lo que es el área civil, son aquellas personas que pudieran o presuntamente tienen intereses o derechos sobre esa propiedad. ¿Para qué? Para que se opongan y digan, no, yo soy dueño, no está abandonado el terreno, o sí he abandonado el terreno, pero por estas razones, y justifiquen mediante sus diferentes medios por qué se oponen a este saneamiento. ¿Ok? En esta resolución dice se podrá determinar para el área o polígono específico la aplicación del procedimiento especial de saneamiento sin más trámite. El trámite para la identificación de tierras fiscales o con incumplimiento de función económica social o la aplicación de saneamiento interno. Entonces, en esta resolución, si ustedes leen, ya se está especificando o se está determinando qué tipo de trámite va a seguir, ¿cierto? Es un trámite especial, de saneamiento sin más trámite. Es un trámite para identificación de tierras fiscales o con incumplimiento de función económica social, o es un saneamiento interno que existe. ¿Okay? Entonces, esos son los tipos de trámite que se puede solicitar, o en todo caso, la resolución va a indicar qué es lo que se debe hacer en ese aspecto. ¿Ok? Es importante dentro de todo esto que la resolución de inicio de procedimiento dictada por cada área o polígono intime, como dijimos, a los propietarios o subadquirientes de predios con antecedentes en títulos ejecutoriales a presentar los mismos. Documentos que respaldan su derecho propietario, así como su identidad o personalidad jurídica. Lo que estábamos hablando, ¿no? Si yo no soy propietario y quiero que se sanee, tengo que presentar alguna documentación. Entonces me respaldaré, por ejemplo, en el tema de quizás un contrato de compra-venta privado o un contrato de, no sé, de alquiler de hace mucho tiempo y que nunca ha fenecido o que se ha renovado tácitamente, etcétera, ¿cierto? B, dice, a beneficiarios o subadquirientes de predios con antecedentes en procesos agrarios en trámite, a personarse en el procedimiento acreditando su derecho propietario, así como su identidad o personalidad jurídica e indicando el número de trámite o el número de expediente. Entonces, sucede que a veces, hechas las mediciones, estoy superpuesto o sobrepuesto sobre otro terreno. Entonces, se tiene que notificar a esas otras partes para que acrediten el derecho propietario que tienen y obviamente verificar la identidad. A poseedores, dice, a acreditar su identidad o personalidad jurídica y acreditar y probar la legalidad, fecha y origen de la posesión. Es decir, aquellas personas que sin necesidad de tener algún documento han ido poseyendo de buena fe el inmueble o quizás de mala fe. Uno no sabe, ¿cierto? Las personas señaladas precedentemente deberán apersonarse y presentar la documentación correspondiente ante los funcionarios públicos encargados de la sustanciación del procedimiento dentro del plazo establecido en la resolución, el mismo que no debe exceder 30 días calendario. Ahora, generalmente los directores departamentales del INRA, como muchas otras autoridades dentro de lo que es el ámbito jurisdiccional, cuando les dicen no debe exceder de 30 días calendario, generalmente ponen al tope o al máximo el plazo para que puedan resolverse dentro de esta etapa y así evitarse de muchos problemas posteriores. Porque si yo fijo, por ejemplo, un plazo de 10 días y no es suficiente, se va a pedir una ampliación, ¿cierto? Entonces, uno prefiere evitar ese tipo de burocracia o de retardación dentro de lo que es este trámite y fijar directamente en la resolución, los 30 días calendarios.
Asimismo, quedarán intimados a demostrar el cumplimiento de la función social o económica social durante el relevamiento de información de campo en los términos establecidos en la ley y el presente reglamento, es decir, la 29.215. ¿Ok? En la resolución se deja constancia que la documentación presentada no implica el reconocimiento de derechos en esta etapa, sino hasta la resolución final de saneamiento. Es decir, si yo he sido intimado o he sido notificado que se está realizando un proceso de saneamiento y el terreno es mío, pero otra persona está queriendo sanear, no significa que si yo presento la documentación se va a paralizar el proceso de saneamiento. La resolución final es la que va a indicar todo eso. La resolución de inicio de procedimiento también tiene que consignar la fecha de inicio y conclusión del relevamiento de información en campo, cuyo plazo podrá ampliarse mediante resolución fundada. Esta resolución tiene que ser publicada mediante un edicto una sola vez en un medio de prensa de circulación nacional y difusión en una emisora radial local con un mínimo de 3 ocasiones, con intervalos de un día y 2 pases por cada uno. Es decir, si yo voy a publicar en un medio de prensa de circulación nacional, lo tengo que hacer en un medio reconocido de que es un periódico de circulación nacional, ¿cierto? Hablamos de los tiempos, hablamos de opinión, La Razón, etcétera, ¿cierto? La Voz, si no estoy equivocado, está reconocida como un periódico de circulación nacional, pero por ejemplo, Extra no lo es, ¿cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte. Difusión en una emisora radial local con un mínimo de 3 ocasiones con intervalos de un día y 2 pases por cada uno. Es decir, esta radioemisora tiene que difundir el edicto en 3 ocasiones. Pasado un día y lo tiene que hacer 2 veces. Es decir, puedo hacer que sea lunes, miércoles y viernes y tiene que ser 2 veces en el día, 2 pases. ¿Ok? Y obviamente eso tiene que estar certificado mediante obviamente la factura que te va a decir en qué horas va a ser puesta, ¿cierto? Es el único medio de comprobarlo. En el caso del medio de circulación nacional, uno se compra el periódico, corta y coloca como prueba, ¿no? Como evidencia. También será puesta en conocimiento de los representantes de las organizaciones sociales y sectoriales identificadas en el área o polígono de trabajo bajo constancia con una anticipación de por lo menos 48 horas al inicio de los trabajos de campo. Es decir, se notifica con ese edicto a todas las organizaciones, sindicatos, dirigentes, representantes, etcétera, que hayan sido identificados dentro del área o polígono de trabajo. No nos olvidemos que el polígono de trabajo es toda el área o el vecindario, que podríamos decir, en el cual está ubicado el terreno agrario. En el caso de la modalidad de saneamiento simple, es decir, con solamente pedido de parte, la resolución de inicio de procedimiento dispondrá la notificación personal del propietario o poseedor a los colindantes y terceros afectados sin perjuicio de difusión al menos 3 avisos en una radioemisora local. El cumplimiento de las notificaciones y la difusión sustituyen la campaña pública. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de un saneamiento simple, entonces se dispone la notificación al propietario, al poseedor, los colindantes, y si es que hubiera terrenos afectados, se los va a notificar también. Y obviamente también se lo tiene que hacer en la radioemisora local 3 avisos, es decir, pasado un día. Lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado podría ser. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda?
Ok, pasemos a la segunda parte que habla sobre lo que es la etapa de campo. El artículo 295 de lo que es el Decreto Supremo 29.215 nos indica que la etapa de campo también se divide en 3 subetapas. ¿Ok? Esta etapa se inicia con la publicación de la resolución de inicio del procedimiento y comprende las actividades a realizarse en el campo. A. Relevamiento de información en campo. B. Informe en conclusiones. Y C. Lo que es el proyecto de resolución. ¿Ok? Entonces, la etapa preparatoria también tenía 3 etapas, 3 subetapas. La etapa de campo también tiene 3 etapas. ¿Ok? Las actividades previstas en los incisos B y C, es decir, el informe de conclusiones y el proyecto de resolución, dice, cuando medien razones de fuerza mayor, podrán ejecutarse en la dirección departamental. No nos olvidemos que el proyecto de resolución y el informe de conclusiones se lo ejecuta en la Dirección Nacional del INSA. Pero puede haber razones de fuerza mayor. ¿Cuáles son esas razones de fuerza mayor? Que haya un impedimento del director departamental o del director nacional del INRA, ¿cierto? O que el director departamental o el director nacional del INRA delegue a un director departamental o al director departamental por jurisdicción o por competencia que realice estas actividades, el informe en conclusiones y el proyecto de resolución. Okay, entonces vamos a la primera que habla sobre el relevamiento de información en campo. ¿Ok? El artículo 296 nos indica qué tareas se deben hacer en este relevamiento de información de campo. ¿Cuáles son estas tareas? Campaña pública, mensura, encuesta catastral, verificación de la función social y función económica social, registro de datos en el sistema, solicitud de precios de adjudicación que deberán ser ejecutados dentro del plazo establecido en la resolución de inicio de procedimiento. Campaña pública, ¿a qué se refiere? Todos tienen que saber que se está realizando el saneamiento de esa tierra. Mensura, habla de la medición. Deme un momentito, por favor, muchachos. No se me vayan. Mil disculpas. Un minutito. Perdón, chicos. Ok. Mensura, la medición del terreno. Encuesta catastral, es decir, tal como su nombre dice, uno va y tiene un cuestionario que directamente se llena en base a la información que va a obtener la persona encargada de hacer esta actividad, que no solamente habla del predio, sino también de los colindantes. Verificación de la función social y la función económica social. La verificación ocular, es decir, se va a comprobar si existe o no función social y en el caso de que sea otro tipo de propiedad que no sea el solar campesino o la pequeña propiedad, función económica social. La pequeña empresa o la mediana empresa agrícola, la gran empresa agrícola, empresa ganadera, ¿cierto? Registro de datos en el sistema. Una vez que se tenga todos los datos por escritos, se lo ingresa a la base de datos que tiene el INRA. Y solicitud de precios de adjudicación. Es decir, se tiene que solicitar al director departamental o al director nacional del INRA que se nos extienda por la sección que corresponde cuáles son los precios comerciales que se está manejando dentro de esa área que se quiere ser saneada. ¿Okay? Todo esto debe ser ejecutado dentro del plazo establecido en la resolución de inicio de procedimiento. ¿Okay? Entonces, si se fijan en este tema de lo que es las tareas en el relevamiento de información de campo, hay bastantes actividades que se tienen que hacer. Y estas obviamente tienen que ser programadas porque no se puede realizar todo esto en 24 horas o en un día, ¿cierto? Son tareas específicas.
Solo en caso de denuncias, dice, por irregularidades o actos fraudulentos o como resultado del proceso de supervisión, control y seguimiento previsto en este reglamento, se podrá disponer de una nueva ejecución de estas tareas. Ahora, obviamente, todos los actuados y todos los pasos que se tienen que seguir están realizados mediante un control social. El control social, como ustedes saben, se lo realiza no solamente por parte del interesado, sino también por parte de las demás personas que están en ese instante, y obviamente hablamos de las organizaciones sociales que son las que realizan el control, supervisión y seguimiento, supervisión, control y seguimiento de todas estas tareas. En el caso de que se denuncie estas irregularidades, entonces se puede disponer de una nueva ejecución de estas tareas. Las personas interesadas tendrán acceso a la información generada en esta actividad, obteniendo una copia de la misma, pudiendo realizar observaciones a los datos cursantes en dicha información. Entonces, todas las personas interesadas, hablamos de el solicitante, las organizaciones sociales, las personas colindantes, los vecinos, y aquellas personas intimadas dentro de lo que es el proceso de saneamiento tienen derecho a obtener una copia de todo lo realizado dentro de esta actividad. ¿Dudas, muchachos, en esta parte? Muchachos. Chicas. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Herbert, Karina, Jorge. Ok, se va a cortar, muchachos, entonces se vuelven a conectar, por favor, en el tiempo correspondiente, ¿ok?